Antes de empezar, suscríbete y deja en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. Me llamo Diego, tengo 47 años y llevo casi 25 años manejando de noche por la República. Trabajo en la ruta desde que era joven porque el día no me dejó otra opción y porque la carretera me dio un oficio que entiende tiempos y silencios. Prefiero las noches por una razón sencilla: menos tráfico, menos prisas y la posibilidad de escuchar los sonidos que la ciudad no muestra de día. Pero también aprendí que la noche tiene su propia memoria y a veces esa memoria viene a sentarse a tu lado. Hoy voy a contar 8 historias que me marcaron, 8 encuentros de miedo en rutas mexicanas que no pude explicar. Son relatos en primera persona, vividos o recogidos de colegas con credenciales en la cabina. Y todos ocurrieron en autopistas, carreteras libres y tramos olvidados por el GPS. La lluvia, la neblina y las luces me acompañan en la mayoría. Antes de empezar, te aviso que algunas partes son duras y que estas historias cambiaron mi manera de ver la carretera para siempre. Voy a narrar una por una, con nombres, lugares y sonidos, tal como las viví o como me las contaron, paso a paso. Si alguna te recuerda algo que te pasó a ti, comenta con la palabra "yo vi" y la ciudad. Ahora volvamos a la carretera. La primera historia ocurrió en la Autopista del Sol, a la altura de un puente viejo donde la neblina baja como una tela. Era una madrugada en que el limpiaparabrisas marcaba el ritmo de mi respiración. Sentí primero el olor a tierra mojada y a aceite viejo, después el faro de un coche que se acercaba y parecía flotar, la luz blanca fija que no se movía por más que yo cambiara de carril. Vi una figura en el arcén, empapada, sin paraguas. Paré, abrí la ventana y ella subió sin mirarme. Tenía nombre, dijo llamarse Elena, pero no llevaba nada que la identificara. La conversación fue corta y extraña. Le pregunté a dónde iba y respondió con una dirección que no tenía sentido para mí. Escuché su voz rasposa, como si hubieran pasado años sin que hablara. Ella dijo algo sobre una casa que no aparecía en el GPS y sobre una niña que la esperaba. En el asiento trasero, el plástico del forro estaba seco como si nadie se hubiera sentado ahí en semanas, aunque la ropa de Elena goteaba en silencio. Fue una de esas sensaciones en que el pulso se acelera y el mundo se estrecha al tamaño del volante. Cuando llegamos al supuesto destino, en una entrada de terracería, me giré para cobrar y el asiento estaba vacío. La chamuscada luz de los postes iluminaba solo la marca de humedad en el cojín. Volví al coche, llamé al despacho y dijeron que no había reportes, pero la cámara del peaje no mostró a nadie. Sentí que algo se llevaba el sonido de mis pasos. La escena quedó con el olor a lluvia y a jabón de ropa vieja, con la sensación de que el tiempo se había movido en una dirección que no era la mía. En esa noche supe que algunas presencias usan el silencio como cubierta. La segunda historia fue en la Federal 15, carretera entre Guadalajara y Tepic. Íbamos en una racha de viajes largos, yo y Julio, un compañero de ruta que conoce cada gasolinera como si fueran estaciones de su propia casa. Era tarde, la cabina del tráiler olía a cuero y a café frío. Julio y yo charlábamos del partido y de la próxima parada cuando su radio CB emitió un crujido y una voz que dijo el número de su matrícula como si la llamara por su nombre. El tono no era de broma. Julio rió nervioso, respondió con su clásico chiste, pero la voz repitió un aviso: "No te detengas en el Rancho Viejo". Julio, que no se asusta fácil, bajó la velocidad. Escuché el latido de los limpiaparabrisas y un golpe seco que vino de atrás como si alguien hubiera cerrado una puerta muy fuerte. Vimos unas luces azules en la distancia, una patrulla que al principio parecía confiar y luego desapareció al acercarnos. Le pregunté a Julio qué veía y él me dijo que la patrulla había dejado de moverse, que las luces seguían fijas en el mismo punto y que el crujido del radio sonaba como si alguien raspase la voz contra metal. Paramos en la siguiente caseta y nos dijeron que no había ninguna patrulla reportada en ese tramo. Julio borró el registro del radio con la palma de la mano como si eso pudiera quitar el sonido de la memoria. Esa noche entendimos que las rutas guardan códigos y que algunos códigos no están para los vivos.
La tercera historia la recogí de Carmen, la encargada de una gasolinera en un retén a la salida de Oaxaca. Carmen me contó que una madrugada le llegó un taxi con al menos 3 pasajeros que hablaron un español antiguo, con modismos que ya no se usan. El cliente del asiento trasero pidió agua y no tocó la puerta. Cuando Carmen se acercó a cobrar en la recepción del despacho, el taxista, que se llamaba Raúl según el recibo, contó que el pasajero del asiento trasero le había dicho una dirección que correspondía a un panteón cerrado hace años. El taxista buscó el nombre en la libreta y no lo encontró. En el relato que me hizo Carmen, describía el olor del pasajero como a velas y a flores secas, y la forma en que la luz del faro se partía en pequeños espejos sobre las lápidas. Raúl llamó a la central le dijo que no se aventurara. Raúl llegó al destino, el pasajero se bajó y cruzó la reja, desapareciendo entre las lápidas sin dejar huella. Raúl intentó seguirlo y la puerta principal estaba cerrada con candado oxidado. Cuando volvió al taxi, la silla estaba caliente como si alguien la hubiera ocupado momentos antes. Carmen me mostró una foto que Raúl le envió por WhatsApp, una imagen borrosa del camino con una figura entre las sombras. La metadata del archivo tenía un sello horario que coincidía con el pago, pero no mostraba coordenadas exactas porque la señal era inestable. La mezcla de olor a flores y humedad quedó pegada a la memoria de Carmen por semanas. La cuarta historia sucede en la autopista México-Pachuca, un tramo que conozco bien porque solía hacer corridas a la central de abastos. Iba con Alejandro, un chofer joven a quien le gusta contar historias para no dormir. Eran las 3 de la mañana, la neblina cerraba como una cortina y los faros parecían lámparas que trataban de perforar algodón. En un punto, el teléfono de Alejandro sonó con su propio número. Lo miré, bromeé y él respondió. Del otro lado no había voz, solo un susurro que repitió su nombre y un aviso: no sigas por la desviación. Alejandro colapsó hacia el volante, la palidez le bajó por la garganta. Le dije que colgara y que marcara la central. Marcó y la llamada no se completó. Cuando miró el espejo retrovisor, vio los faros del otro camión a la distancia que no disminuía su velocidad. Intentó acelerar y aquel camión replicó la maniobra en espejo. Fue una sensación de laboratorio, como si alguien hubiera puesto 2 máquinas una frente a la otra para observar las reacciones. Decidimos salir del carril y tocar el arcén. El camión se desvaneció. Alejandro contó después que esa madrugada lo marcó por semanas, que cada vez que escuchaba su número vibrar tenía la sensación de que escuchaba su propia respiración desde otra parte del tiempo. La quinta historia, la que considero el clímax de todas, sucedió en un túnel de la carretera libre hacia Veracruz, donde la luz es escasa y la pared del túnel guarda humedades que parecen bocas. Circulaba solo en una camioneta de carga ligera, con la radio baja y la cabina con olor a sudor y a gasolina. En el túnel vi algo en la pared que no podía explicar. Era una sombra que se movía en sentido contrario al flujo de luz. Aceleré, pero la sombra se mantenía, y en un punto vi 2 puntos rojos que brillaron como ojos. Mi respiración se hizo corta, mis manos se cerraron en el volante hasta que los nudillos me dolieron. Toqué el micrófono del CB para llamar a la central y dije el nombre del pueblo más cercano, pero la voz que respondió no contestó con palabras, sino con un golpeteo en el radio. La sombra parecía responder al sonido. Intenté dialogar con lo que sea que fuera. Grité que nos detuviéramos en el siguiente vestíbulo de emergencia. Mantuve los ojos fijos en los puntos rojos. Hubo un momento en que la luz de mis faros rebotó en la pared. Y vi una figura que se pegó a la roca como si fuera parte de ella. Le hablé en voz alta, le pregunté qué quería, y respondiendo a mi propio miedo, sentí que una voz muy baja, casi un viento, dijo mi nombre. Fue el primer y único momento en que algo me llamó por mi nombre así, sin permiso. Frené, un vacío helado me atravesó y choqué con la defensa del túnel. No hubo daños mayores, pero cuando salí, la patrulla que llegó me miró como si yo hubiera sido la única que vio algo. Pedí que revisaran las cámaras y dijeron que las grabaciones mostraban una falla eléctrica en el tramo, un parpadeo de luz. Yo sé lo que vi, y la grieta de la pared tenía marcas que parecían dedos. La sexta historia vino por boca de don Pedro, un transportista veterano que guarda en la memoria más kilómetros que una enciclopedia. Me contó que en la tramo entre Monterrey y Saltillo, un vehículo se quedó sin gasolina en la bajada. Don Pedro se detuvo para ayudar.
Cuando se acercó, un hombre con ropa de los años 50 le pidió ayuda. Don Pedro lo subió, lo dejó en la estación y el hombre desapareció entre los surtidores. A la mañana siguiente, la estación le mostró una vieja noticia de un accidente ocurrido en esa misma curca hace 40 años, con la foto de un hombre que parecía idéntico al que ayudó. Don Pedro, que es de los que no cree en cuentos, me dijo que aún hoy siente el peso de aquella mano en su hombrera, un tacto frío que no corresponde a la piel humana. En su relato escuché el crujido de la grava, el olor a alcohol de quemar y a goma vieja, la voz de un empleado que dijo que las cámaras no mostraban al pasajero saliendo del coche. La séptima historia me la contó Luz, una camionera que hace rutas nocturnas por la sierra. Luz maneja con una calma que no es natural. Fue la mujer que me enseñó a leer los signos de la carretera. Ella me habló de una llamada perdida que aparecía en su celular cada vez que pasaba por una curva en particular. La llamada venía de su propio número y la notificación decía que la llamada duró 0 segundos. En una ocasión decidió contestar la llamada desde el coche. Del otro lado escuchó una respiración que imitaba la suya. Luz se rió primero, pero luego notó que la respiración tenía un ritmo distinto, como si viniera desde mucho más atrás en el tiempo. Puso el manos libres y mientras manejaba sintió que alguien se sentaba en el asiento del acompañante y le apoyaba la palma en la rodilla. No había nadie. Luz tocó la palanca de cambio para comprobar y no había huellas en la tapicería. Esa mano que sintió fue fría y dejó un rastro de olor metálico. Ella cambió la ruta por meses. La octava historia Fue por la mañana después de una tormenta fuerte en la autopista a Querétaro. Íbamos con Joaquín, un conductor de taxi que no tenía miedo de contar lo que veía porque decía que hablarlo lo volvía menos real. Joaquín recogió a un pasajero en la caseta de peaje que le pidió bajar en una antigua parada de camiones donde nadie espera. En el trayecto, el pasajero conversó sobre el pasado, sobre nombres de familias que nadie recordaba. Cuando Joaquín miró el espejo, el pasajero tenía los ojos completamente oscuros. Al bajar, dejó una moneda en el cojín del taxi, y la moneda tenía una fecha anterior al nacimiento de Joaquín. Joaquín mostró la moneda a su hermana Marta, que trabaja en la central de pagos, y ella dijo que la moneda podría ser una pieza conmemorativa, pero que no recordaba haberla visto con esa fecha. La moneda fue guardada en una cajita por semanas hasta que desapareció sin señales de haber sido abierta. En todas estas historias repiten ciertos elementos que observé. El asiento estaba seco aunque el pasajero estuviera mojado. Las placas eran legibles pero en ocasiones mostraban números que nadie registraba. La radio CB se comportaba como si tuviera memoria propia y las llamadas perdidas aparecían con el mismo patrón. Los testimonios no solo me tocaron a mí, sino a una red de colegas. Menciono ahora algunas de las personas que formaron parte de estas noches. Julio, Alejandro, Carmen, Don Pedro, Luz, Joaquín, Raúl y Marta. Cada uno actuó y fue testigo, y sus nombres servirán en esta narración para anclar la credibilidad. Hubo una noche en particular en la que coincidieron dos historias, y eso fue lo que nos obligó a investigar. Aproximadamente un tercio de la narración en este relato sirve como punto de invocación para ustedes. Si esta parte ya te dejó con escalofríos, comenta abajo con "yo vi" y la ciudad donde ocurrió. ¿Has sentido que alguien se siente en el asiento de al lado y no está? Empieza tu comentario con "yo vi" para que podamos mapear estos puntos y ver si hay patrones que indiquen coincidencias geográficas. Sus relatos ayudan a construir un mapa colectivo de inquietud y a veces a confirmar que no somos los únicos que vimos lo imposible. Mientras más detalles des, mejor. Ahora continúo con el relato y con la verificación de las evidencias. En la fase de duda e investigación, nos organizamos como quienes tratan de darle nombre a lo inexplicable. Hablé con el inspector Ruiz de la Policía Vial y con la operadora de la central de despacho, Rosa. Hicimos llamadas, revisamos registros de peaje y pedimos que nos mostraran las grabaciones. Técnicamente, el procedimiento que solicitamos fue el siguiente.
Se requirió copia forense de los archivos de video del peaje, exportación de registro de llamadas del número implicado, verificación de timestamp y checksump de las imágenes, y cotejo de matriz de cámaras con la bitácora del retén. Esta descripción técnica ocupó unas 3 llamadas largas con la central, que nos explicó que las cámaras tienen una ventana de retención de 30 días y que cualquier acceso exige solicitud oficial. En una de esas revisiones detectamos una anomalía técnica que explicaba algunos vacíos. En 2 noches, las cámaras mostraban un fotograma con sobreexposición en el que aparecía una forma que no debería estar ahí según la línea base. La central entregó un informe técnico parcial que mencionaba un parpadeo eléctrico y pérdida de sincronía entre sensores. El informe tenía el sello de la unidad de tránsito, la firma del técnico y un número de folio. No era prueba concluyente, pero era algo tangible. Durante la investigación, también hicimos llamadas a familiares, a empleados y a testigos. Hablé con Marta, la hermana de Joaquín, que me envió mensajes de voz que guardé. En uno de los mensajes, Marta me pidió que dejara de buscar porque aquello atraía atención. En otro, Luz me contó que había dejado de pasar por cierto tramo y que varios compañeros habían reportado la misma moneda perdida que me enseñó Joaquín. Hablamos con un periodista local llamado Sergio, que me mostró una nota vieja sobre un accidente en el túnel con víctimas que presentaban marcas no convencionales. Le pedí al inspector Ruiz que remitiera el caso a peritos para un análisis de la pintura y de las posibles huellas en la pared del túnel. El protocolo forense incluyó toma de huellas, fotografía perimetral a ISO 800 para capturar detalles en baja luz y registro de la humedad relativa para interpretar cómo se conservaban las marcas. Esos procedimientos estuvieron en un informe técnico de 3 páginas que el inspector me dejó ver. Llegó un momento en el que la escalada de sucesos nos forzó a enfrentar el miedo con acciones prácticas. Una noche organizamos una patrulla combinada entre conductores y oficiales voluntarios para vigilar la curva donde más reportes habían ocurrido. Llevábamos linternas, cámaras en mano, el número de teléfono de emergencia y una lista de coordenadas brindadas por el mapa colectivo de relatos. En el puesto de revisión, la tensión crecía con el frío. El sonido repetitivo de las sombras moviéndose fue uno de los momentos más intensos que viví. Hubo 3 momentos de tensión que todavía tengo marcados. El primero, cuando una luz blanca se quedó fija sobre nosotros como una lámpara que no se mueve. El segundo, cuando el radio CB empezó a repetir palabras sueltas. Y el tercero, cuando una figura se recortó en la distancia con ojos que brillaban como carbón. Cada momento duró segundos, pero se expandió hasta la mañana siguiente en la que nadie podía dormir. En esos instantes, las descripciones sensoriales se multiplicaron. La sensación de frío en la nuca, el olor a metal, el rechinar de la gravilla, el gusto salado de la ansiedad en la boca. Hicimos turnos y cada uno relató lo que vio, y aunque hubo explicaciones técnicas para algunos fenómenos, otros se resistieron a toda lógica. Los momentos de tensión merecen ser descritos con detalle porque fueron detonantes del cambio de conducta en muchos. El primer momento ocurrió en un tramo donde la carretera se estrecha y el arcén es apenas una raya pintada. Sentí el volante temblar como si alguien tocara una cuerda. Fui narrando en voz alta lo que veía para mantener la calma y dejé el motor al ralentí. El segundo momento fue una llamada que vino desde mi propio número y que contenía una voz que imitaba a mi hermano fallecido. La voz dijo una frase que solo él solía decir antes de los viajes. Caí en un silencio tan helado que pensé que el motor se apagaría por imitación. El tercer momento fue cuando una sombra se pegó al lateral del tractor que seguía delante de mí y sus ojos se abrieron como carbones. Cada uno de esos episodios tenía un patrón sensorial. Un olor, un sonido y un tacto que reforzaba la presencia. Esos instantes duraron entre 30 y 60 segundos cada uno, pero bastaron para que varios de nosotros cambiáramos rutas y horarios. En cuanto a pruebas objetivas, recogimos varios elementos. Teníamos una fotografía tomada por Raúl con el móvil, una imagen borrosa del panteón que compartió Carmen. Había metadatos que mostraban hora y fecha. Revisamos las llamadas perdidas en el registro y vimos patrones. Llamadas que aparecían desde el propio número del receptor con duración 0, y en algunos casos con presencia de silencio compuesto por un pulso de baja frecuencia que coincidía con el latido del motor. Solicité formalmente a la compañía telefónica un extracto de tramas y de señalización de la red para ver si había reenvíos de llamada o spoofing. En el extracto técnico quedó registrado un intento de enmascaramiento de identidad mediante uso de llamadas desviadas, lo que en términos técnicos podría explicarse por alteración de la señal o por un ataque de suplantación.
pero en múltiples casos no hubo una explicación informática satisfactoria. También obtuvimos un reporte de tránsito donde se registró una colisión menor en la salida del túnel, con un documento que describía la intervención de peritos, la toma de fotografías y el levantamiento de huellas. Todo eso fue recabado y archivado en un folio que tiene el sello de la delegación local. Después de los incidentes y de intentar poner orden, la reflexión personal se hizo inevitable. Vengo de una familia de conductores y mi infancia estuvo marcada por viajes de madrugada con mi padre. Aprendí a distinguir un maldito bache de un aviso de peligro solo por la forma en que suena el chasis. Mi backstory tiene momentos que explican por qué me pongo al volante cuando otros se quedan en casa. Crecí en un barrio donde el trabajo nocturno era la norma y mi padre me enseñó a ser metódico. De adolescente me subía a la cabina y escuchaba las historias que los viejos contaban, historias que yo catalogaba como exageraciones hasta que la carretera me habló directamente. Aprendí A identificar estaciones de radio amigas, a memorizar códigos de emergencia y a respetar la señal más que al semáforo. Con el tiempo me convertí en referente para muchos conductores jóvenes como Alejandro y Joaquín. Este oficio me dio una sensibilidad que se traduce en atención a detalles pequeños. Para mí, la noche no es un mero fondo, es un personaje activo. Esa mezcla de infancia, costumbre y oficio me permitió sostener la investigación cuando la mayoría preferiría olvidar. Mi historia personal ocupa unas líneas de mi memoria que conectan con el presente. Las manos de mi padre en el volante, el olor a gasolina en los cuartos de los hoteles, las canciones de radio que se volvían rituales. Esa confianza en mi propia experiencia ha sido tanto salvavidas como condena, porque ahora no puedo dejar de mirar la carretera con sospecha. El trauma también se instaló en mi cuerpo. La falta de sueño me devoró semanas, tuve pesadillas recurrentes en las que la neblina entraba por la ventana como agua y transformaba muebles en figuras. Mi relación con la familia cambió, mis hijos me miraban preocupado y mi señora me pidió que dejara de salir en la noche. Fui al médico y me dijeron que el estrés podía desencadenar una serie de respuestas físicas. Hablé con un psicólogo que me recomendó técnicas de respiración y poner límites. Pero hubo noches en que la sola idea de volver a ese tramo me paralizaba. Conversé con mis colegas y unos dijeron que continuarían, otros, como Marta y Carmen, evitaron trayectos específicos por meses. Julio dejó de pasar por un puente. Don Pedro redujo la velocidad en la madrugada. Luz cambió su ruta y Joaquín guarda la moneda en un cajón con llave. Las consecuencias se volvieron reales en horarios, en decisiones laborales y en mapas personales. A pesar del miedo, la comunidad se movilizó. Creamos un grupo de radio donde compartíamos ubicaciones y avisos con frases simples como no pasar por la curva y revisar cámaras en la caseta. El grupo incluyó a Roberto, un joven técnico de cámaras, a la operadora Rosa, al inspector Ruiz y al periodista Sergio. Juntos logramos que la delegación de tránsito colocara más señalización en tramos críticos. Hicimos una rueda de prensa con pruebas técnicas parciales y logramos que se preservaran archivos por más tiempo. Pero la evidencia oficial nunca fue concluyente del todo. La prensa publicó notas con títulos que buscaban impacto y a veces faltaba la sensibilidad para entender la experiencia humana detrás de las palabras. Un mes después de los sucesos más intensos, la comunidad se reunió en la gasolinera de Carmen para compartir lo que había cambiado. El primer momento del epílogo ocurrió entonces. La reunión fue fría en temperatura pero caliente en voces. Nos sentamos en el asfalto, con tazas de café y el humo de cigarrillos que dibujaba pequeños fantasmas en el aire. Hablamos de cómo la noche se había vuelto una máquina de recordar. Algunos, como Julio y Don Pedro, afirmaron que la experiencia los había hecho más cautelosos. Otros, como Joaquín, dejaron de trabajar en la noche por semanas. Hablamos con la prensa local y entregamos material. El siguiente paso fue una revisión más profunda de las grabaciones por parte del técnico Roberto, que encontró que en varios segmentos la luz tenía una firma espectral anómala. Esa primera etapa duró 3 semanas y nos dejó con la sensación de que algo había cambiado en la geografía de nuestras rutas. 3 meses después, el segundo momento del epílogo mostró consecuencias legales y administrativas. La Delegación de Tránsito abrió una carpeta de investigación con folios y audiencias informales.
Vinieron técnicos de fotografía forense, se revisaron cámaras con métodos de corrección de distorsión y se hicieron estudios de audio para analizar el pulso en las grabaciones del CB. Se presentó un informe parcial donde se indicaba que algunos fenómenos podían deberse a interferencias eléctricas o a reflejos inusuales. Sin embargo, también había testimonios de testigos independientes, como vecinos y personal de la caseta, que confirmaron audios de llamadas perdidas con patrones similares. En esa época, el periodista Sergio publicó una nota que recogía palabras de mi grupo y que provocó reacciones encontradas en la comunidad. Algunos lectores dijeron que buscábamos fama, otros ofrecieron más relatos. La carpeta siguió abierta y la recomendación fue mejorar alumbrado y señalización en tramos vulnerables. 6 meses después, el tercer momento del epílogo nos mostró transformaciones más íntimas. Entre los 8 que relatamos en este video, algunos volvieron a la noche con precaución, otros cambiaron de turno y algunos, como mi amigo Alejandro, redujeron su frecuencia de rutas nocturnas. En mi vida personal aprendí a poner límites, manejo menos por la noche y dedico más tiempo a mi familia. La moneda que dejó Joaquín aún aparece en mis sueños de vez en cuando. La carretera sigue ahí, igual de larga, con sus curvas y sus luces. Lo que cambió fue la manera en que la leemos, la forma en que nos hablamos entre colegas y la red de solidaridad que construimos. En estos 6 meses también se creyó conveniente nombrar a algunos protagonistas que ayudaron a corroborar los hechos: Julio, Alejandro, Carmen, Don Pedro, Luz, Joaquín, Roberto y Rosa. Sus testimonios fueron claves para que las autoridades al menos tomaran medidas de protección, como iluminación adicional y turnos de vigilancia. Para concluir, quiero dejar 2 cosas claras. La primera es que no tengo todas las respuestas. No puedo explicar por qué una noche una sombra se quedó fija o por qué un número aparece en la pantalla de un celular sin que haya nadie marcando. Lo único que sé con certeza es lo que sentí: el frío que atraviesa la espalda, el olor de la lluvia mezclado con algo que no identifico y la sensación de que la carretera a veces guarda memoria y a veces la devuelve en forma de presencia. La segunda cosa es una invitación. Si alguna vez viste algo en la carretera, Ruta, si sentiste que alguien te llamó por tu nombre cuando estabas solo, o si tu teléfono mostró tu propio número con una llamada que no tenía voz, deja tu relato en los comentarios, empezando con "Yo vi" y tu ciudad. Compartir nos ayuda a entender y a construir mapas de riesgo. Si te gustó este video, suscríbete para más relatos de la ruta y para que sigamos investigando juntos. Agradezco a quienes confiaron en mí sus historias, a los que revisaron cámaras, a los que firmaron informes y a las familias que nos permitieron contar esto en voz alta. La carretera sigue llamando y yo aprendí a escuchar sin responder. Y recuerda, cuando la noche susurra, es mejor que alguien más te acompañe.